Mi corazón te cantará, Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día que tú has creado. Gracias porque nos has traído a este lugar, Señor, con el propósito de exaltarte juntos como tu cuerpo, Señor, pero también para escuchar tu palabra. Hoy queremos suplicarte, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender la profundidad, la riqueza, Señor, la extensión de tu palabra. Que podamos recibirla, Señor, con agrado, con ánimo, que ella pueda confrontar nuestro corazón, Señor. Hoy pedimos también, Padre, muéstranos a Cristo en este sermón, porque si no vemos a Cristo reflejado en este mensaje, Señor, no sería un mensaje bíblico, porque el tema central de la Biblia es Cristo. Y rogamos también, Señor, por tu misericordia, que nos permitas, guiados por tu Espíritu Santo, poner en práctica lo que vamos a aprender, Señor. Tu palabra dice, Señor, a través del apóstol Santiago, en el capítulo 1, que tú nos llamas no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y queremos hoy, Señor, atender a este llamado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, si ustedes quieren colocar un título a este mensaje en esta mañana, y tal vez a muchos de los que nos gusta escuchar mensajes por internet, se nos va a hacer muy parecido a un programa que el pastor Sugel Michelén ha venido dictando en medio de todo este tiempo de pandemia, y es Promesas Alcanzado. Coloquemos este título al mensaje de hoy, Promesas Alcanzado. Esta es una de esas palabras, hermanos, que yo estaba esperando y que el Señor trajo a mi mente y a mi corazón. Promesas alcanzado. ¿Quién no ha sentido cansancio en este tiempo, hermanos? ¿Quién no ha sentido el peso de enfrentar la crisis? La tendencia de nuestro propio corazón a establecernos en este mundo, correr tras las cosas terrenales hasta el punto casi de ser esclavizados por las rutinas laborales, las rutinas académicas. ¿Quién no ha sentido cansancio en este tiempo de luchar contra un hábito pecaminoso? De luchar tratando de dar solución a nuestra situación financiera, a nuestra enfermedad. Tratar de dar solución a nuestros problemas con nuestros propios recursos humanos. Y yo sé que ustedes están en esta mañana de acuerdo conmigo. ¿Quién no se siente cansado de enfrentar, como nos lo indica el contexto del texto que vamos a estudiar hoy, el peso de la religiosidad, de la religión, que solo nos exige y coloca sobre nuestros hombros una carga muy pesada? Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y yo sé, hermanos, que así como yo, muchos de ustedes estaban esperando esta palabra en este tiempo y llegó el día. Mateo capítulo 11, Mateo o Leví, un judío de Galilea que servía al imperio romano como cobrador de impuestos, pero el Señor Jesús lo llamó a seguirle.
Mateo sabía muy bien lo que significaba estar bajo el yugo del imperio y tener que rendir cuentas a la ley romana. Ahora, lo que vemos en el Evangelio de Mateo es que él enfocó, guiado por el Espíritu Santo, su evangelio, o más bien su perspectiva del evangelio, en mostrar a Cristo como el Rey en quien se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Este es el enfoque, hermanos, la perspectiva del evangelista Mateo, mostrar a Cristo como el Rey en quien se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y entre los capítulos 10 y 11, Mateo presenta dos verdades para ese tiempo, pero también para nosotros hoy. Y de lo que estamos hablando es del contexto en el que vamos a leer los versículos que vamos a estudiar hoy. Entre el capítulo 10 y 11 vemos dos verdades para ese tiempo y para nosotros hoy. La primera, el reino de los cielos se ha acercado. Y encontramos a Mateo exponiendo la predicación de Juan el Bautista cuando dijo en el Jordán: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y la segunda verdad en el contexto del pasaje que vamos a estudiar: Jesús es rechazado en este mundo caído. Jesús es rechazado en este mundo caído. A partir del capítulo 11, versículo 20, Jesús predice un juicio contra aquellos pueblos que, viendo su obra, hermanos, le rechazaron. Pero en medio del caos y después de predecir este juicio, si ustedes leen con detenimiento el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque viste las obras del Señor y aún así le rechazaste, te apartaste de él. Corazín y Betsaida, aldeas cercanas a Galilea, fueron lugares donde el Señor hizo muchos de sus milagros, hermanos. Y el Señor aquí en el capítulo 11 les está confrontando y les dice: ¿cómo es posible que después de ver mi obra ustedes se hayan apartado de mí? Pero en medio del caos, en medio de ese juicio que el Señor está lanzando contra estos pueblos, a aquellos que son conscientes de su necesidad espiritual, les va a decir lo siguiente. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 30. Dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hermanos, dos realidades que vivimos nosotros hoy en día, así como la vivieron las personas en el año 37 después de Cristo, cuando Mateo redactó este evangelio. Primera, el reino de los cielos se ha acercado. Y segunda, Jesús es rechazado en este mundo caído. Y en medio del caos, el Señor hoy nos está diciendo: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que tienen cargas, y yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil
y mi carga es ligera. Hermanos, muchos años atrás, antes de que se escribiera el Evangelio de Mateo, el profeta Isaías ya había proyectado, ya había hablado de la promesa de un Salvador que nos iba a dar descanso. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 4. Acompáñenme por favor. Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías es un profeta mayor impecable, increíble. Habla en su profecía acerca de la persona de Cristo. Incluso en el capítulo 53 de Isaías vemos cómo él expone el sufrimiento de nuestro Señor en su camino a la cruz. Pero aquí en Isaías 50 podemos encontrar en el versículo 4 cómo Isaías está profetizando acerca de nuestro Rey, el Señor Jesús, y cómo iba a ser un descanso para aquellos que se acercan a Él. Dice Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y estas son palabras de Jesús, hermanos, profetizadas por Isaías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y así como Isaías profetizó acerca de Cristo y de cómo iba a alentar a los cansados, y cuando Jesús estuvo en la tierra lo hizo, hoy también está aquí en medio de nosotros para alentarnos, para hablarnos con toda sabiduría. Y por eso Él nos está haciendo esta invitación. Vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Este mensaje tiene por título, ya lo dijimos, promesas al cansado. Y vamos a ver la primer promesa que el Señor hace a aquellos que están cansados. Primer promesa, la vemos en el versículo 28. Volvamos a leerlo, por favor. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Primer promesa, hermanos, para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Si venimos a Él, Él nos hace descansar. Es así de sencillo. No tiene un mayor complique. Si vengo a Él en mis momentos de mayor cansancio, de mayor crisis, Él me hace descansar. El ofrecimiento del Señor, hermanos, expresado en este versículo, la invitación que Él nos está haciendo, es universal, pero también es específica. ¿Cómo así? Que es universal, pero también es específica. Nosotros sabemos por la enseñanza de la Escritura, hermanos, que el Señor en su soberanía tenía ya dispuesto, tenía ya preparados a aquellos a quienes iba a dar salvación en la cruz, para que se arrepintiesen de sus pecados y vinieran a Él. Pero aún entendiendo este principio de elección soberana en cuanto a la salvación, el Señor le está diciendo a todos y de forma universal: vengan a mí todos.
El ofrecimiento del Señor es universal, pero es específico. Todos, pero todos aquellos que realmente sienten que tienen una carga sobre sus hombros y me reconocen como su Señor. Recordemos que estamos hablando en el capítulo 11 en un contexto donde Jesús era rechazado, como en nuestros días hoy también. Pero el Señor está haciendo este ofrecimiento a todos aquellos que se sienten cansados y cargados, vengan a mí y yo los hago descansar. Un ofrecimiento universal, pero específico. Es para todos, pero para todos aquellos que tienen cargas y reconocen en Él una fuente de descanso. Aquellos que no le han rechazado, vengan a mí, yo les doy descanso. Algo relevante en este primer principio, en esta primer promesa, hermanos, es que el Señor no nos dice, solamente puedo ayudarles si tienen esta o la otra carga. Hermanos, este ofrecimiento no es limitado. No importa cuál es la carga, no importa cuál es el tipo de dificultad, de carga que tú estás enfrentando, si es en tu salud, si es económica, si es con tu familia, si es algo muy personal e íntimo, si es el peso de la religiosidad, el cansancio de este mundo, el cansancio que nos produce este mundo. Este es un ofrecimiento ilimitado, no importa cuál es la carga, vengan a mí. Y hay algo más, hermanos, que es notable en esta primer promesa. Si vengo a Él, Él me hace descansar. Y esto para mí es increíble. Quiero que ustedes también puedan notarlo conmigo en esta mañana, hermanos. Estas semanas hemos venido estudiando y hemos venido hablando de que no hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. Ningún profeta de ninguna religión, ningún científico, ni hombre, ni mujer brillante en la historia se puede comparar a la persona de Cristo. Incluso aquellos escépticos que no reconocen la existencia de un Dios, no lo pueden negar. No hay otro como Jesús, hermanos. No hay otro que haya ofrecido salvación gratuita poniendo su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre. Todas las religiones a las que tú puedas acercarte, todas las filosofías te van a pedir algo, haz algo. Pero cuando te acercas a Jesús, Él no te pide hacer nada. Simplemente Él te dice, arrepiéntete de tus pecados y reconóceme como tu Señor y Salvador. Y asimismo, hermanos, ningún otro en la historia nos ha hecho este ofrecimiento que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. No hay ningún otro en la historia que haya ofrecido descanso a aquel que está fatigado, a aquel que está cansado, con tal convicción. Vengan a mí y yo los haré descansar. Pero hermanos, es venir a Él, no a la religión cristiana, no a una congregación en específico, no a un pastor, no a un líder. El llamado del Señor es, vengan a mí, a la persona de Cristo expresada en su palabra, y yo les daré descanso. No transitemos, hermanos, en medio de las cargas y las dificultades que vivimos por el camino de la frustración, yendo a otras personas, yendo a instituciones,
yendo a otras fuentes que no nos van a dar el descanso que Cristo hoy nos está ofreciendo. Porque no hay otro como Él. De hecho, Pedro le dice al Señor en Juan capítulo 6, ¿a quién iremos? El Señor estaba predicando en Capernaum, allí en Juan 6, y les dio a sus discípulos una palabra muy fuerte. Y después de predicarles la Escritura, les dice, ¿a ustedes les ofende esta palabra? Y al parecer, si leemos Juan capítulo 6, muchos de ellos estaban ofendidos. Dice también que muchos de ellos se apartaron después de esta palabra que el Señor dio. Y finalmente el Señor le pregunta a los 12, ¿ustedes también me quieren abandonar? Y es ahí cuando Pedro se lanza y le dice al Señor, no, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué otro camino tenemos? Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro a Jesús en Juan 6. Hermanos, no hay otro como Él. No hay otro que haya ofrecido descanso en sí mismo. Por eso necesitamos hoy, todos aquellos que nos sentimos cansados, cargados, venir a Él. Y la primera promesa es que si venimos a Él, sin dudarlo, hermanos, porque Él es fiel a su palabra, Él nos hace descansar. Quiero que, si quieren hacerlo, los que están tomando nota, apunten esta frase. Vamos a colocarla también esta semana en redes sociales. Anoche nos reímos porque yo le decía a mi esposa, es una frase que el Señor me dio con respecto a esta primer promesa estudiando este mensaje. Y es la siguiente, hermanos. La gran diferencia entre la religión y Cristo es que la religión demanda trabajo. Cristo ofrece descanso. Voy a volverla a decir. La gran diferencia entre la religión y Cristo es que la religión demanda trabajo. Cristo ofrece descanso. Y es una realidad, hermanos. La religión cansa. Pero en Cristo tenemos descanso. Segunda promesa, segunda y última promesa en esta mañana. La encontramos en los versículos 29 y 30. Leamos juntos. Dice Mateo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Desglosemos estos versículos, hermanos. Esta segunda promesa. Y esta segunda promesa es, al cargar su yugo, mi alma descansa. Al cargar su yugo, mi alma descansa. Hermanos, necesitamos entender estos versículos. ¿Cómo es que puedo descansar cargando un yugo? Un yugo es sinónimo de carga, de trabajo. Pero aquí el Señor me está diciendo, toma mi yugo y hallaréis descanso para tu alma. ¿Cómo es eso de que yo puedo tomar un yugo y descansar? Entendamos en lo natural, el yugo, o también es llamado yugo cornal, es una estructura de madera que se pone entre dos bueyes, y eso es a lo que llaman una yunta. Entonces, un yugo es una estructura de madera que se coloca entre dos bueyes para que tiren juntos la carga que llevan a cuestas.
Pero hermanos, estudiando un poco acerca de este mecanismo del yugo entre los bueyes, yo me encontré con cosas bastante interesantes y quiero compartirlas con ustedes. Una de esas, hermanos, es que el yugo equilibra la carga y facilita su manejo. Aunque es una estructura que colocan para que los bueyes puedan llevar la carga, tirar la carga, trabajar, este yugo equilibra esa carga y facilita su manejo. Esa es una primera cosa. Lo otro es, al tener el yugo, y esto es muy importante para este segundo principio, al tener el yugo, el buey está en una posición en la que es controlado por el amo. Dicho esto, hermanos, vamos a pensar en lo siguiente. El yugo del hombre implica trabajo. Persistir en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias capacidades. Afanarnos, correr tras los deseos de este mundo. Buscar paz, estabilidad en esta tierra, ese yugo implica un trabajo. Y ese trabajo nos cansa. El mirar a este mundo y su situación nos produce cansancio. El yugo del hombre implica trabajo, pero el yugo del Señor implica descanso, según lo que dice los versículos 29 y 30. Es un yugo fácil, es una carga ligera, un yugo que equilibra el hecho de vivir en este mundo que corre en un desenfreno. ¿Cuál es ese yugo, hermanos, que el Señor nos está invitando a tomar hoy sobre nuestros hombros? Que es su yugo. Persistamos en el Señor. Confiemos en Él. No nos afanemos por nada, como dice la Escritura. Busquemos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros camináramos buscando hacer la voluntad de Dios más frecuentemente, cuántas cargas, cuántas decepciones, cuántas frustraciones nos evitaríamos, hermanos, si tuviéramos este yugo de buscar la voluntad de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de mirar hacia nuestra eternidad con Cristo. Ese es su yugo. Es un yugo ligero, es una carga fácil de llevar porque no estamos mirando el caos de este mundo. Estamos mirando nuestro futuro con el Señor en el cielo. Para llevar este yugo, hermanos, debemos aprender de Él, como dice el versículo 28, de su mansedumbre, de su humildad, porque para llevar este yugo, según vemos en esta segunda promesa, necesitamos renunciar a trabajar para responder a nuestros propios deseos. Hermano, ¿quieres dejar de sentir la carga que estás sintiendo en este momento sobre tus hombros? Deja de trabajar para responder a tus propios deseos y busca la voluntad de Dios. Coloquémonos, así como ocurre con la yunta, coloquémonos en la posición de decir al Señor hoy: llevo tu yugo, contrólame,
Yo me quito hoy el yugo del enfoque humanista, del enfoque en mí mismo, de correr a la velocidad de este mundo. A veces yo veo, hermanos, como que el tiempo pasa más rápido, cada vez son más las actividades. Es terrible cómo se pasan los días y hay muchas cosas por hacer. Y yo le digo al Señor, estoy cansado de esto, no quiero caminar al ritmo que me marca este mundo. Porque estoy cansado, quiero llevar tu yugo, quiero mirar a la eternidad. Quiero considerar todo lo que este mundo me puede ofrecer como basura, como lo expresó el apóstol Pablo. Y es tremendo que Pablo lo haya expresado, hermanos, porque Pablo, él mismo lo dice. Si se trata de títulos, si se trata de sabiduría, si se tratara de conocimiento, de progreso, ¿quién más que yo podría jactarme? Ahora nosotros, hermanos, ¿qué podríamos decir? Que a duras penas cursamos un pregrado, o bueno, yo, por la misericordia del Señor. No corramos al ritmo que nos marca este mundo. Miremos al Señor. Coloquémonos el yugo del Señor, de mirar al Padre y descansar en Él. Hay situaciones difíciles, hermanos, realmente difíciles. Una de nuestras familias misioneras, y lo comentamos hace 8 días en nuestra reunión de servidores, está pasando una situación en la que yo digo, esto es realmente complicado. Pero una vez más el Señor nos dice, no importa qué tan complicado, qué tan difícil, qué tan pesada sea la carga, yo les doy descanso, mírenme a mí, vengan a mí mientras están pasando por ese valle de sombra de muerte. Yo estoy con ustedes. Concluyamos, hermanos. Estuvimos estudiando 2 promesas alcanzado en esta mañana. La primera promesa, si vengo a Él, a la persona de Cristo, Él me hace descansar. La segunda promesa, al cargar su yugo, mi alma descansa. Pero si persisto en cargar el mío, muy seguramente voy a quedarme botado a mitad del camino. Hermanos, cuando el Señor nos dice en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que el escritor quiere decir no es el que haga más obras y llegue con sus propios méritos al cielo, va a ser salvo. No, porque la salvación es por gracia. A lo que se está refiriendo el escritor, hermanos, es persistamos en Él y descansemos en Él mientras pasamos por este mundo tan amargo. Gocémonos en Él. Esta semana escuchamos con Lorena un mensaje muy bonito y el Señor nos decía en Gálatas 5:22, parte del fruto del Espíritu es el gozo. Y eso no depende de las circunstancias. Vemos un mundo caído, perdido, devastado. Cada vez es peor lo que se ve en las noticias, pero yo me gozo en el Señor. Esto es algo rarísimo. Por las circunstancias que nos rodean y el mundo en el que estamos deberíamos estar tristes, llorando, abatidos. Sí, vivimos momentos difíciles y nos desanimamos. Pero lo que debe ser común en nosotros es el gozo, el gozo, el gozo. Una vez más el Señor nos está diciendo hoy, hermanos, hijitos, vengan a mí. Aquí estoy.
Yo los amo, estoy esperando por ustedes. Quiero terminar con un texto en Salmos capítulo 62. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso cómo el salmista también expresa esta segunda promesa de que podemos hallar descanso para nuestras almas en Él. Dice la palabra de Dios en Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma. Hay otras versiones que dicen, en Dios solamente está apacible, está descansada mi alma. Solamente en Él, hermanos. Y la conclusión del salmista cuando dice que solamente en Él su alma está apacible, descansada, acallada, es que la razón por la que esto es así es porque solamente de Él viene su salvación. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos juntos y pedimos al Señor que esta palabra pueda ser real en nuestras vidas, hermanos? Hoy. Por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús.